Adelante, Padre, cuando guste. Enseguida, cómo no. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu de Dios, tú eres un Dios real con el Padre y el Hijo encarnado. Adoramos tu presencia viva, adoramos al Padre Santo, adoramos a Jesús, Hijo de Dios encarnado, muerto y resucitado. Realizamos esta conferencia siempre en honor a la Gospa, a la Virgen María, que es realmente tu esposa mística, y pedimos, Espíritu Santo, que nos ilumines, nos guíes, que tomes las riendas de la conferencia de quien en este momento es instrumento tuyo, y también las riendas de los corazones, para que todos los terrenos que escuchen sean un terreno fértil, donde tu palabra dé fruto en abundancia. Todo para honra y gloria del Dios uno y trino, del cual tú eres parte, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Virgen María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Todos los ángeles y santos de Dios, rueguen por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos y hermanos, les doy un saludo, como siempre, cariñoso, fraternal, alegre, lleno de esperanza y de optimismo. He escogido para hoy jueves el tema Vivir en la voluntad de Dios nos da la paz. Y para el próximo sábado, con otra conferencia que tenemos para el centro, va a ser parecido. El tema va a ser Salir de la voluntad de Dios es la ruina total de la criatura. O sea, es como la contraposición de este tema. Pero bien, servirán los dos como para completar el mensaje que realmente nos pone Dios en el corazón. Llegué ayer de Medjugorje, pasé unos días haciendo un retiro de vida en el espíritu con un grupo de Panamá de 50 personas, con María Eugenia García. Para la gloria de Dios, un retiro muy, muy hermoso. Creo que era el primer retiro que se daba directamente sobre el Espíritu Santo, que, como saben, no trabaja solo, siempre trabaja dentro de la iglesia con la Santísima Virgen María. Y la Virgen María, que no trabaja sola, siempre trabaja en la iglesia con el Espíritu Santo. La Virgen había dicho muchas veces que pidamos el Espíritu Santo para que Él nos guíe. Incluso en un momento dado dijo que en la novena de Pentecostés se hiciera un día de ayuno más para prepararse uno a la solemnidad de Pentecostés, que por cierto este año es el día 5 del mes de junio. Bien, el tema es, creo que muy hermoso. Vivir en la voluntad de Dios nos da la paz. No me cansaré, espero, y me han escuchado muchísimas veces lo que voy a decir ahora, que Dios nos quiere felices, que Dios nos creó para ser felices, no solo un día en el cielo, que es lógico, sino también aquí en la tierra. De los últimos mensajes de la Virgen ha dicho que quiere que tengamos aquí una vida en la tierra mejor, aquí mismo, porque estamos en tránsito, pero no somos ángeles, somos seres humanos con alma, mente y cuerpo, y mientras vivimos aquí en la tierra, pues Dios también quiere que nosotros ya seamos felices como un preámbulo para llegar un día a la patria celestial. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan que cuando haya una muerte no nos sintamos como los que no tienen fe. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas estancias, muchas mansiones, muchas moradas, y voy a prepararles sitio. En varias ocasiones también les he comentado que si Dios nos permitiera por un agujerito así ver durante 30 segundos el cielo, absolutamente todos desearíamos salir volando hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros.
En estos días, antes de ayer, María Pavlovich, una de las videntes, después de la aparición, yo le había pedido si era tan amable de darnos un testimonio y bueno, accedió, nos dio un hermoso testimonio. Y decía, algunas personas piensan que si uno se habitúa, se acostumbra a las apariciones y cae en rutina. Decía, no, es imposible. Cuando uno ve a la Virgen, es siempre algo hermoso, algo nuevo, algo tan profundo que uno no es que se puede habituar o acostumbrar como si fuera algo rutinario. Decía que realmente se vive siempre en una gran profundidad y eso que es solo ver un pedacito del cielo, la Virgen, la Gospa, que baja cada día a la tierra. ¿Qué será ver un día el cielo, ver a Dios? Y saben que por más que veamos a Dios, que por más que penetremos en su maravillosa esencia, nunca lograremos completar todo por toda la eternidad. Dios es infinito. Es un tesoro tan grande que aunque descubramos una perla y otra perla y otra perla y un tesoro y otro tesoro, siempre habrá más, infinito. No tenemos idea de lo que es infinito, solo el concepto muy limitado. Dios es infinitamente feliz. La felicidad es Dios. Dios es infinitamente santo, infinitamente poderoso, infinitamente alegre, infinitamente grande, infinitamente bondadoso, infinitamente misericordioso, infinitamente que no tiene límite, no tiene límite. O sea que por más que una persona esté 100 años, 1000 años, 1.000.000 de años, 1.000 millones de años, siempre penetrará más en ese tesoro tan grande que es Dios. Nunca llegará, nunca, por toda la eternidad, Dios es siempre más grande, a comprender, a disfrutar, a gozar de esa felicidad profunda de Dios. Por eso si comprendiéramos lo que Dios tiene preparado para nosotros, no le daríamos tanta importancia a los sufrimientos de esta vida, a los problemas de esta vida e incluso a las cosas materiales. San Pablo, que solo fue elevado en un éxtasis hasta el tercer cielo, lo cual significa que hay grados en el cielo, dice, nunca el ojo humano vio lo que yo vi, nunca el oído del hombre escuchó lo que yo escuché y jamás la mente del ser humano se imagina lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Sabe que Dios nos creó a todos nosotros para Él? Lo que existe de creado, las galaxias, el mundo macrocósmico, los planetas, luego la Tierra, el mundo microcósmico de la Tierra, todo lo creó Dios para nosotros, los pájaros, las flores, los ríos, los mares, los peces, el sol, el viento, la luna, todo lo creó Dios para nosotros como una casa provisional. Nos creó para Él. En el plan A, digamos así, usando un lenguaje moderno, el ser humano no debía conocer la enfermedad, ni la tristeza, ni el estrés, ni la angustia, ni el miedo, ni la muerte. Dios nos creó para la vida. Esto es importante saberlo. En el plan A de Dios, vamos a decir, en la voluntad perfecta de Dios, no existía nada negativo, nada de oscuridad, nada de mal, ni siquiera nada de sufrimiento. Sin embargo, porque el ser humano no escuchó a Dios, no aceptó el plan de Dios, que era su santa voluntad, Dios le había advertido con mucho amor que simplemente era una sola cosa, era una prueba que Dios le ponía. Porque para ejercer la libertad tenía que tener esa prueba, como la tuvo también Luzbel, Lucifer. Entonces Dios simplemente dijo, no comerás del fruto prohibido de un árbol. Evidentemente que ese es un lenguaje, un género literario para ponernos la prueba. No necesariamente fue que Dios dijo, no comas de esta manzana o de esta planta de mango o de níspero o de algo. Eso indica una prueba, evidentemente, que le puso Dios.
Una sola. O sea, simplemente esto no lo hagas. Confía. Y evidentemente conocemos la historia. Tristemente conocemos la historia. Adán y Eva cometieron el pecado. No escucharon la voz de Dios. Escucharon la voz de la serpiente, del maligno, de Satanás. No confiaron en Dios, lo que él había dicho. Confiaron en la serpiente y desobedecieron a Dios e hicieron caso al maligno que hablaba pues a través de esa serpiente. Es realmente un misterio. Uno no entiende eso. Bueno, hay muchas cosas que uno no entiende. Como entendemos que Judas prefirió 30 monedas de plata a Jesucristo, que no se entiende. O como entiende uno que un momento de placer le da más importancia que a la gracia de Dios. O sea, en el mundo de hoy, los pecados que cometemos los seres humanos, que Satanás nos presenta una parte como de placer, como agradable para que desobedezcamos a Dios. Por cierto, aquí cabe una pequeña enseñanza. Cuando el maligno nos tienta, nos presenta el mal sofisticadamente como si fuera bien y nos indica un pasajero, efímero placer, como si eso fuera a llenar nuestra alma. Recordemos lo que dijo San Agustín: nos has creado, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Hemos sido creados para tener hambre y sed de infinito que es de Dios, evidentemente. Cuando hay personas que cuando pasan por una prueba, dicen, esto es Satanás. Pues habrá algunas veces que será. Pero cuando el demonio nos tienta, nos presenta la cosa como sabrosa, como placer. Cuando nos llega una prueba, es al contrario, es que es difícil. Quizá es que Dios permite esa prueba para que crezcamos, para que tomemos la decisión de acogerle a Él, para que entremos también un poquito en el misterio de la cruz, para que entremos también en la ascesis, ¿verdad? El sacrificio, la penitencia. Entonces, eso cuesta. Entonces, muchas veces las pruebas son permisión de Dios sin tener que ser acción del demonio directamente, porque realmente Dios permite la prueba para que tengamos la paciencia y para que nos santifiquemos, evidentemente. Podrá haber alguna prueba detrás de la cual esté también el mal, como para que tentemos a Dios, más que tentarlo, para que desconfiemos de Dios y pensemos que Él nos está tentando a nosotros. Dios no tienta ciertamente a nadie. Bien, es importantísimo, muchas veces lo he dicho, lo vuelvo a repetir. Dios nos creó porque nos ama desde toda la eternidad con una vocación a la felicidad. Nos creó para Él, para Él. Y además, en su misteriosa bondad, nos dio una vida que no correspondía a la naturaleza humana, una vida sobrehumana, una vida sobrenatural, la vida de la gracia, una vida divina, la mismísima vida que vive Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Como dice el Salmo 62, versículo 4, tu gracia vale más que la vida. Adán y Eva, antes del pecado original, eran felices. No había concupiscencia, no había morbosidad. Estaban desnudos, no les importaba. No había malicia en ellos. Había armonía en el paraíso terrenal. La naturaleza se les sometía a Adán y Eva. Los mismos animales se les sometían a Adán y Eva. Adán y Eva paseaban con Dios en el jardín del Edén. O sea, esa vida divina que Dios le comunicaba a ellos, la compartía con ellos. Ellos eran felices en el paraíso terrenal. Yo sé que este es un misterio que no lo podemos, repito, entender y comprender. Luego el misterio de iniquidad entró en el mundo. Tristemente hay gente que le echa las culpas a Dios cuando ocurren males en el mundo, cuando tienen un sufrimiento, les nace un hijo con una discapacidad, murió la abuelita, qué sé yo, alguien se enfermó de coronavirus, hubo un accidente, un cáncer, una leucemia, una crisis económica. Entonces culpamos a Dios de nuestros males. La Sagrada Escritura nos revela, Dios nos revela a través de la Biblia,
que todos los males, unos directamente y otros indirectamente, son secuela, consecuencia del pecado original de Adán y Eva y de los pecados que cometemos luego los descendientes de Adán y Eva, o sea, todos los seres humanos. Cada vez que usted y yo cometemos el pecado, en este misterio del cuerpo místico, estamos ensuciando el mundo, estamos ofendiendo a Dios, estamos haciendo daño a la humanidad. Por eso el pecado es el peor negocio que puede cometer el ser humano. Y evidentemente el no hacer la voluntad de Dios, que era lo mejor y sigue siendo lo mejor para nosotros, es escoger no la puerta estrecha que nos lleva al cielo y a la vida eterna, es escoger la puerta ancha que nos lleva al mundo de los vicios, al mundo del pecado y a la condenación eterna en el infierno. Bien, esto es importante saberlo. Nunca culpemos a Dios. Pero fíjese, Dios nos siguió amando a pesar de haber ofendido su santidad. Y Dios, en la primera página de la historia, cuando Adán y Eva cometen el pecado, hace un anuncio positivo. Lo llaman los exégetas protoevangelio, o sea, una buena noticia. Eso significa evangelio. Cuando en el libro del Génesis, capítulo 3:15, dice, enemistades pondré entre ti, o sea, la serpiente, y la mujer, la Virgen María. Entre tu descendencia, el anticristo y los anticristos de la historia, y la suya, Cristo y los cristianos, y esta aplastará tu cabeza. Y allí Dios anunció un plan B. ¿Cuál es el plan B? Salvar a la humanidad. El plan A fue la creación hermosa, hermosísima. Por cierto, dice el libro del Apocalipsis que al final de los tiempos habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá lágrimas, ni luto, ni llanto. Dios será todo en todos. Pero por ahora estamos en un momento intermedio de la historia en que la cizaña fue sembrada también en la parcela del rey, junto con el trigo que él sembró, que son los justos, los buenos, los seguidores de su palabra, los que hacen su voluntad, y la cizaña, la mala hierba, aquellos que han escogido el camino que les ha señalado el maligno y que se lo sigue señalando a lo largo de la historia. Dirá San Juan en el capítulo 3, tanto amó Dios al mundo que entregó su Hijo único, porque no quiere que nadie se pierda. Ese es el plan B. El plan B del Padre ahora es salvar a la humanidad, darle sentido a esa situación terrible que Él escogió de mal en el mundo. Muchas cosas buenas porque Dios sigue obrando y hay muchas personas realmente trabajando por el reino de Dios. Incluso algunas de esas personas, las iglesias las meten en un canon, en una lista, que significa las canoniza, las declara santos, con ese poder que Jesús le ha dado a la iglesia y al Papa de la infalibilidad cuando habla ex cátedra, proponiendo una verdad de fe, o también proponiendo el hecho de que una persona está en los altares, tiene una guía especial del Espíritu Santo, por lo cual no puede equivocarse ni engañarse, ni engañarnos. Por eso sigue habiendo en el mundo millones de santos. Lo que pasa es que los santos y las personas buenas hacen menos ruido que los malos. Los malos hacen mucho más ruido que los buenos. Por eso en algunas ocasiones da la impresión de que hay más mal en el mundo que bien. No, el bien no se publica, el mal se publica a cada paso. En las redes llama la atención más las cosas que son terribles, que son malas, que son deplorables, que se van contra la naturaleza. O sea, eso es lo que subraya a la gente. Y detrás de eso está el maligno realmente. Por eso el Señor nos vuelve a decir que volvamos a Él. El mensaje, como ustedes saben, los que me siguen, que la Virgen ha dado más en Medjugorje, es exactamente este: vuélvanse a Dios. Predicando en un país que estaba bajo un régimen comunista, en aquel tiempo la Yugoslavia, en este tiempo la Bosnia-Herzegovina,
que negaban la existencia de Dios. Pero ahora ocurre más todavía. Y hay gente que no solo es agnóstica, sino que es atea. Y hay algunos que no creen en Dios, pero luchan contra Él. ¿Ustedes entienden eso? Gente que dice, yo no creo en Dios, pero luchan a los que creen contra Dios. Los persiguen. En algunos casos los matan, siendo los mártires. En otros casos le hacen bullying, se burlan de ellos, qué sé yo. O se oponen de una manera tenaz, de una manera obsesiva, en contra simplemente de personas que creen en el Señor. Esto sigue ocurriendo a lo largo de la historia, evidentemente. Y Dios Padre pues manda a su Hijo único para que Él cargue sobre sí no solo el pecado de Adán y Eva, todos los pecados de toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último, todos los rechazos de Dios, o sea, de los seres humanos rechazando a Dios, porque Dios no nos rechaza jamás y nunca nos olvida y nunca nos abandona. Dice Jesús, el que venga a mí no será echado afuera, pero hay seres humanos que rechazan a Dios, desconfían de Dios, ofenden a Dios, incluso en alguna medida todos nosotros ofendemos a Dios también con nuestros propios pecados. Entonces, en el plan B, el Padre que tanto nos ama, el Evangelio de hoy dice Jesús, como el Padre me ha amado, así yo los amo a ustedes. Permanezcan en mi amor. Oh, qué impresionante cómo ama el Padre a su Hijo único, naturaleza única, con un amor que nuestra mente no lo puede entender. Tanto que el Padre sin origen, ¿verdad? Siempre en un solo acto, por toda la eternidad, ha estado amando a su Hijo. Y el Hijo es lo que el Padre dona y se entrega de sí mismo. Y el Hijo luego corresponde al Padre con el mismo amor que Él le tiene. Y dice Jesús, como el Padre me ama a mí, yo los amo a ustedes. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. ¿Cómo culpar a Dios de los males que nos ocurren? No entendemos que es fruto, secuela, consecuencia del pecado de la humanidad, que permitió que el maligno influenciara, se abriera una puerta, una ventana, una rendija, donde se le da un poder de alguna manera al maligno. Por eso la creación entera, dice el libro de los Romanos, la carta a los Romanos en el capítulo 8, todavía espera también ser renovada, regenerada por completo. No sabemos cómo será lo último que hará el Señor, pero hará cielo nuevo, tierra nueva, donde no habrá lágrima, ni luto, ni llanto. Dios será todo en todo. Él viene a cargar sobre sí todos los males y los carga como hombre, porque era el hombre que había pecado y el hombre que sigue pecando. Y hay la colaboración de una nueva Eva, la Virgen María, pero también los carga como Dios. Por eso tiene un valor infinito todo lo que haga Jesús. Una lágrima, un suspiro, una mirada, una palabra, o luego, para que nadie dudara de su amor, derramar hasta la última gota de sangre por amor a nosotros. Y Jesús nos viene a enseñar el camino de la auténtica felicidad. Y es lo que dice la Virgen, la conversión, volver a colocar a Dios en el lugar que a Él le toca, en el primer lugar. La Virgen ha dicho que si no colocamos a Dios en el primer lugar de nuestro corazón, no tendremos futuro, la humanidad, ni aquí en la tierra, ni luego en la eternidad. Muchas veces buscamos solo al Señor por necesidad o para que nos ayude. Muchas veces nuestra oración es un poco egoísta y cuando no tenemos problemas o apuros, nos olvidamos un poquito de Dios. Somos como Santa Bárbara, que solo se acuerda o las personas que son como Santa Bárbara, que, acuden a Santa Bárbara cuando truena, pero si no, pues ni la nombran ni se acuerdan de ella. Hay personas que son así, solo se acuerdan de Dios cuando están con apuros, con problemas, no se acuerdan para alabarlo, adorarlo, bendecirlo, estar con Él, dejarle obrar, dejarle ser Dios, dejarse amar. No tienen a Dios en el primer lugar de su corazón. Se olvidan de que hemos sido creados para Él. Venimos de Él. Nos creó, nos sigue recreando, nos tiene en sus manos. Él empezó la buena obra, la continúa, la lleva a feliz término, nos tiene un puesto en el cielo y al final nos va a dar la resurrección. Si realmente estamos en los caminos de Dios, parecida a la de su Hijo Jesucristo. Como la Virgen María, que fue elevada al cielo también en cuerpo y alma, también el Señor nos tiene preparado eso. Por eso los sufrimientos de esta vida, comparado
con lo que Dios tiene para nosotros en la otra, dirá la palabra de Dios, pues son pequeños. Yo respeto al que sufre y sé que hay personas que tienen un sufrimiento muy, muy grande en la vida. Claro, sé que Dios nunca va a dar o a permitir una cruz más grande que las espaldas que tenemos. Nunca va a permitir que seamos tentados por encima de las propias fuerzas. Cuando hay sufrimientos tan grandes, Él mismo se convierte en sireneo para ayudarnos a llevar la cruz y darnos una gran fortaleza, evidentemente. Y habrá un premio enorme también en el cielo a aquellas personas que han sabido cargar también con dignidad, con la fuerza de Dios y del Espíritu Santo, la cruz. Entonces el Señor ha mandado a su Hijo, y su Hijo, lo primero que dijo, nos lo dice la carta a los Hebreos capítulo 10, en 2 versículos, en el 7 y en el 9, dijo así: he aquí que vengo a hacer tu voluntad. O sea, acuérdense que Adán y Eva no hicieron la voluntad de Dios, y ahora el Hijo de Dios dice: he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Luego dirá en muchas citas, de nombro algunas, Juan 4:14, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Juan 5:19, Juan 5:30, Juan 8:28. No hago nada que vaya más allá de la voluntad del Padre. Solo hago lo que el Padre me dice, solo hago lo que el Padre me manda. He venido a hacer su santa voluntad. Entonces el Hijo, nuevo Adán, hace la voluntad amorosa del Padre. Paga por nuestros pecados, nos redime, nos salva con su sangre, con su cruz. Y nos enseña ahora el camino, volviendo al Padre. Hasta en el Padre Nuestro nos enseña a pedir: hágase tu voluntad, para ser felices ya aquí en la tierra. Hoy dirá también la palabra de Dios: permanece en el amor, digo la palabra litúrgica del domingo de hoy, aquel que cumple los mandamientos. Mientras no se cumplan los mandamientos de la ley de Dios, el ser humano está escogiendo el camino equivocado. Nadie va a ser feliz no cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios. Puede tener un momento efímero, pasajero, de placer barato, pero no la felicidad profunda de realización de sí mismo, de paz maravillosa, de gozo del espíritu, de amor, de plenitud, solo en el cumplimiento de la voluntad amorosa del Padre. Por eso escogíamos vivir en la voluntad de Dios, nos da la paz, la voluntad de Dios. Y es como el escalón número 1, es que seamos humildes. El pecado de Adán y Eva, que fue un pecado de desconfianza, fue un pecado de desobediencia, fue un pecado de soberbia. Fundamentalmente esa fue la tentación: serán como dioses. Cuando el ser humano es humilde, reconoce su fragilidad, su debilidad, reconoce también la grandeza que Dios le ha dado, pero reconoce que Dios se la ha dado y busca la gloria de Dios. Cuando se apropia la gloria de Él o quiere apropiársela, cae en vanagloria, en soberbia, en orgullo, en deseo de aparecer, en deseo de ser protagonista, en deseo de colocarse con su propio ego en el lugar primordial de su vida. No está obedeciendo realmente la voluntad del Señor. El Hijo de Dios, siendo Dios, no hizo alarde de su categoría divina, Filipenses 2, sino que más bien tomó condición de esclavo, de siervo. Se humilló y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso le fue dado un nombre sobre todo nombre. Y por eso al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y hasta en el abismo, hasta en el infierno. Entonces el Señor nos invita a ser humildes. La criatura más grande, recordemos que Jesús no es criatura, es creador. La Virgen María proclamó las maravillas del Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, ¿verdad? Porque ha hecho grandes cosas en mí. Pero dice, al ver la humildad, la humillación de su esclava, de su sierva. Por eso el camino de la paz está en el camino de reconocerse uno como es. No es que uno va a reconocer que no vale, que no sirve, porque es falsa humildad. Cuando alguien dice: yo no valgo para nada, yo no sirvo para nada, yo soy basura, yo soy un gusano, yo no diga así, porque eso es una manera sofisticada de ser soberbio, es una manera de hacerse la víctima,
Es una manera de llamar la atención. Quizá en el inconsciente un mecanismo de defensa, por cierto, no muy bueno, en que la gente le dé una palmadita en el hombro y le diga, sí vale, sí sirve, mira, como aupar de alguna manera su propio ego y esa especie de autoestima que la tiene en el sótano, que la tiene muy bajo. Nosotros valemos mucho, valemos lo que vale la sangre de Cristo. Somos imagen y semejanza de Dios. Esto es muy importante. Somos hijos adoptivos del Padre, hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo. Al estar en gracia de Dios tenemos la misma vida de la Trinidad y Dios habita en nosotros. Auténticamente somos templos del Espíritu Santo, pero esto no es por New Age, no es por ponerse en positivo, no es por una energía cósmica, no es por un salto cuantitativo, no es por un reiki, no es por unas chakras con una energía. No, 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 no. Es gracia divina, por los méritos de Jesucristo, por su muerte y resurrección, por la acción del Espíritu Santo. Cuando yo reconozco los bienes que Dios me ha dado, no trato de robarle la gloria a Él, sino que le doy la gloria a Dios y digo, gloria a Dios. Si tú eres bueno para la música y alguien te dice, oye, qué bien cantaste, no digo, no, no, es que yo no sirvo. No, no, no. Dile, gloria a Dios. Es Dios el que da el carisma. Si Dios te ha dado una capacidad para cualquier cosa, natural o sobrenatural. Natural puede ser para pintura, puede ser para el deporte, puede ser para la matemática, puede ser, qué sé yo, para un trabajo que has logrado con la inteligencia que Dios te ha dado y las circunstancias y su providencia. Siempre dile, dale gloria a Dios, porque todo bien viene realmente del Señor. Pero aún reconociendo esa grandeza, el ser humano sigue siendo frágil. Jesús dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Si el sarmiento no está unido a la vid, no puede dar fruto. Somos tan grandes, somos tan pequeños que un virus, una bacteria, que ni siquiera se puede ver a simple vista, nos tumba en una cama y quizás hasta nos quita la existencia de aquí abajo. O sea que somos bien débiles y frágiles. Evidentemente una pandemia ha puesto a temblar un poquito ahora al mundo, o cualquier situación que nos ocurra, nos caemos y de pronto nos damos con la cabeza en una acera y quedamos en un estado parapléjico, o qué sé yo, tenemos una situación de un derrame cerebral. El ser humano es grande por un lado, pero como no es Dios, es criatura, somos criaturas, somos pequeños, somos débiles, somos frágiles por nosotros mismos. Por eso tenemos que decir, sin Dios somos siervos inútiles. Con Dios podemos ser útiles, la gloria para Él. Jesús nos enseña a decir, yo no busco mi propia gloria, busco la gloria de Dios. Entonces, en el hacer la voluntad amorosa del Padre está la felicidad. ¿Sabe quiénes son las personas más felices en la tierra? Los santos. Decía un obispo, bueno, Monseñor Munilla, un obispo de España, que fue obispo de San Sebastián, ahora no me acuerdo, ya es obispo de otra diócesis, ser felices equivale a ser santos. O sea que la santidad, decía San Juan Bosco, consiste en estar siempre muy alegres. Entonces, cuando una persona es santa, vive para Dios, tiene a Dios en el primer lugar, está en gracia de Dios, hace su voluntad, cumple sus mandamientos. Hay una voluntad también amorosa del Señor, que es que confiemos siempre en Él, en ese amar a Dios sobre todas las cosas. Empieza por el hecho de no solo creer en Dios, sino creerle a Dios, creer en su palabra, fiarnos de Dios. Y en ese fiarnos de Dios significa creerle también en momentos de las pruebas, no dudar de su amor, no culparle a Él. Les he dicho muchísimas veces, perdónenme la expresión, que Dios no permitiría, fíjese cómo nos ama, un sufrimiento en nuestra vida si Él no tuviera un propósito de sacar un bien más grande de ese sufrimiento, sea una enfermedad, sea una limitación, sea una crisis, porque Dios de los males saca bienes, nunca envía el mal, pero de los males saca bienes, eso sí. Sucede
cuando amamos a Dios. Como dice versículo 28, capítulo 8 de la carta a los Romanos, para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para bien. Si a una persona le ocurre un sufrimiento en la vida y se queja de Dios, vive, como decía una persona de la renovación carismática, vive en quejabanza. Lo que hace es quejarse, quejarse, quejarse y dudar de Dios y echarle las culpas y ponerse bravo con Dios, pues de ese mal no está obteniendo el bien que Dios quería. Pero si una persona, aún en el mal más grande que le venga, no cree que es Dios que se lo envía, pero como Dios respeta la libertad del ser humano, nunca Dios va a violentar la voluntad del ser humano. Si el ser humano quiere pecar, Dios respeta esa decisión. Si un ser humano quisiera quitarse la vida, Dios respeta esa decisión de la persona, porque es algo sagrado que Dios lo quiso crear así, porque no nos creó animales para ser guiados por instintos, ni nos creó tampoco robots para guiarnos, qué sé yo, con una programación que se nos den con un botoncito. Nos creó seres humanos con libre albedrío, con la capacidad de elegir y de decidir. Dios pone siempre delante de nosotros dos caminos, el bien o el mal. La Virgen, el mal no lo pone él, el mal está porque es la ausencia de bien. Decía la Virgen en el último mensaje que la humanidad está en una encrucijada, que ella viene a ayudarnos en el camino para que tomemos el camino justo. Yo pienso que esa encrucijada es decidir escuchar la palabra de Dios y practicarla, es edificar sobre roca, o no escuchar la palabra de Dios, o también escucharla y no cumplirla, y es construir sobre arena. Es edificar así, o también escoger el camino estrecho, que es el camino de la salvación y de la vida, o el camino ancho, que es el camino de la perdición. Cuando nosotros, que tenemos pruebas de distinta índole, no dudemos del amor de Dios, nos mantengamos en humildad, le ofrecemos a Dios ese sufrimiento porque quiere sacar un bien más grande, uniéndolo al de Cristo, que adquiere luego un valor en nuestro infinito por el de Cristo Jesús, y alabamos a Dios, se cambian los papeles. Viene una bendición maravillosa del Señor. Viene realmente una alegría muy grande, un gozo inmenso. El ser humano ha escogido, hablo de mucha gente, el camino del egoísmo, de la soberbia, del propio ego, del interés personal. Y dice el Señor que ahí no está la felicidad. Jesús ha dicho, yo he venido no he venido a ser servido, he venido a servir y a dar la vida por los demás. Luego alguien sacó un refrán o un dicho que es muy cierto, el que no vive para servir, no sirve para vivir. La persona que no se dona, que no se entrega, que no ama, que no sirve, que es egoísta, que quiere solo ser servido, que solo piensa en él, no puede ser feliz. Está en contra de la voluntad de Dios. Dios es amor, Dios es donación, Dios es entrega, Dios es la felicidad. La felicidad está en darse, está en amarse, está en entregarse. ¿Que cuesta sacrificio? Claro, esa sí es cruz. La cruz del Señor es lo que tenemos que sufrir por hacer su voluntad. La cruz del Señor es también la burla que hacen algunas personas, hoy dicen bullying, ¿verdad? Pues simplemente por ser creyentes. Y también la cruz es la persecución que tenemos por ser discípulos de Jesucristo. Esa cruz que acabo de nombrar, sí la quiere Dios para nosotros en ese plan B. Muchas cosas que llamamos cruces, pues no son cruces en verdad que Dios las quiera. Lo otro, pues permite, evidentemente. Pongo un ejemplo que Dios no quiere. Si una persona bebe mucho aguardiente y se enferma de una cirrosis hepática, no puede decir Dios me mandó esta cruz. No, no, tú bebiste mucho y te enfermaste. Yo no quería eso, pero tú lo elegiste. Una persona que fuma como una chimenea y se enferma de un enfisema pulmonar o de un cáncer, no puede decir Dios me mandó esta cruz. No, Dios no te mandó esa cruz. Tú escogiste ese camino, porque a veces le echamos las culpas a Dios de muchas cosas y pensamos que esa es la cruz. Jesús sanaba a los enfermos. Trató la enfermedad siempre como al demonio y como al pecado fuera.
Dios nunca manda la enfermedad. Y nos mandó ir al médico. Y nos mandó orar por los enfermos. Instituyó 3 sacramentos de sanación: la unción de los enfermos, la confesión y también la Eucaristía, que no son solo de sanación. Entonces, el Señor no quiere que pensemos que la cruz es todo lo que nos ocurre. Hay cosas que nos ocurren por ser nosotros negativos. Hay cosas que nos ocurren por ser nosotros, estamos haciendo lo contrario a la voluntad amorosa de Dios. Esa no es la cruz. La cruz sí es lo que tenemos que sufrir por hacer la voluntad del Padre. La cruz sí es lo que tenemos que ser burlados, perseguidos y en algunos casos martirizados por ser discípulos de Jesucristo. Esa es la cruz de Cristo. Las otras cosas, pues quizá no tengamos culpa nosotros en algunos casos, pero alguien la tiene por el cuerpo místico de Cristo. Porque si yo cometo un pecado, yo les hago daño a ustedes. Si ustedes hacen una obra buena, ustedes me benefician a mí. O sea, hay alguien que en el mundo ha hecho mal. Por eso a mí me gusta decir de esta manera, es una opinión mía solo, que si en este momento todos los seres humanos del planeta Tierra se entregaran a Dios y no hubiera ningún pecado, desaparecerían todas las enfermedades del mundo. Yo creo esto, porque el pecado nos trae enfermedades de una manera directa o indirecta, evidentemente. Y entonces en el plan A de Dios no había nada de eso. Pero como el ser humano es libre y además somos una comunidad, estamos unidos unos a otros, lo que hace uno influencia en el otro. Pues esa persona que dice, yo hago lo que me dé la gana. Bueno, tú harás lo que, no sé qué será la gana, ¿no? A veces la gana es la pasión, el instinto, el capricho, el pecado, y esa es una manera bien equivocada de decir, yo hago lo que Dios revela, hago la voluntad amorosa de Dios, hago lo que Dios me manda en los mandamientos, hago lo que Dios me dice en su enseñanza. Por ejemplo, a mí me provocaría, digo a mí, es un ejemplo nada más, a ustedes también le provocaría cuando alguien nos hace daño, caerle a golpes a esa persona, insultarla, ofenderla, vengarnos. Eso es lo que dice la gana, hago lo que me dé la gana. Que en el fondo detrás de eso está el maligno, la tentación. Pero si una persona dice, aunque me provoque esto, yo le entrego estos sentimientos a Jesús. Él dice que ore por la persona que me ha hecho daño. Él dice que perdone a la persona que me ha hecho daño para parecerme al Padre Celestial. Yo hago ahora, con la gracia que Dios me da, la fuerza del Espíritu Santo, la voluntad amorosa del Padre. Solamente, repito para los que nos estén conectando tarde, aquel que vive en la voluntad de Dios, aquel que cumple los mandamientos de la ley de Dios, aquel que vive en el amor, aquel que vive en santidad, tiene la paz profunda. La paz hoy es como una especie de sinónimo de felicidad aquí abajo. No es que no tenga problemas, pero como confía en el Señor, se los entrega a Dios y no puede solucionarlos él con la gracia divina, lo hace en medio de la paz, sabe que incluso de cualquier ofrecimiento de dolor, de cruz, Dios le va a dar un premio muy grande. Aún eso, ese sufrimiento le causa méritos, le causa alegría, sobre todo cuando uno sufre por el Señor, nuestro Dios, amándolo a Él. Sería interesante que nos preguntemos, en lo que yo hago, ¿tengo la intención de agradar siempre a Dios o hago las cosas para tener éxito? Hago las cosas para ganar dinero, hago las cosas para quedar por encima de los demás, hago las cosas por un capricho, hago qué sé yo, o hago las cosas para darle la gloria a Dios. En lo que yo hablo realmente para agradar al Señor, está de acuerdo a su voluntad, a su palabra. En lo que pienso como Jesús, o si me vienen pensamientos negativos, los desecho y oro para tener los mismos pensamientos de Jesús. Cuando veo a alguien, lo veo con los ojos de Jesús, o soy morboso, soy poco modesto, o qué sé yo, pienso mal. Nos falta esa conversión profunda y una acción del Espíritu Santo que nos renueve. Ejemplo de ello la Virgen María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Solo vivió para hacer la voluntad del Señor. Pasó por cruces. Estaba al pie de la cruz.
Una espada de dolor atravesó su corazón, pero ahora está en el cielo, en cuerpo y alma, la criatura más feliz por toda la eternidad. Y la felicidad de ella va a ser, yo no sé, miles, millones de veces más que la de cualquier otra persona que esté en el cielo, porque en el cielo hay grados y va a ser premiado también todo lo que uno haya hecho por el Señor. Ella que nunca cometió el pecado, ni el más mínimo, ni el más pequeño, llena de gracia, desbordante, que en todo momento hizo la voluntad amorosa de Dios y lo hizo con amor, con sacrificio, y unida siempre a las tres divinas personas, evidentemente es un ejemplo para todos nosotros. Hermanos, la vida da muchas vueltas. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero estamos viviendo todavía tiempos de gracia y de misericordia. Le escuchaba en estos días a una persona en Medjugorje, bien preparada, escritora de varios libros, que un mensaje la Virgen había dicho que cuando se revelen los 10 secretos, Satanás será amarrado y atado y no tendrá poder por no sé cuánto tiempo para poder actuar. Algunos dicen que va a haber en un momento dado también una iluminación de la conciencia, que pudiera ser unos 15 minutos, no digo que sean 15 minutos, donde Dios a todos los seres humanos al mismo tiempo del planeta Tierra les va a dar una iluminación de su conciencia, de ver cómo están ellos delante de Dios, verse a sí mismo como Dios los ve, verse también o ver qué pasaría si fallecieran en ese momento, en ese estado en que se encuentran, y habrá muchísimas conversiones. Algunos de los que hablan de esto dicen que habrá confesiones casi kilómetros esperando que un sacerdote los confiese, pero va a venir un tiempo de paz muy hermoso, va a haber un nuevo Pentecostés. Así que este tiempo que vemos ahora es relativo, sí es feo, es terrible, pero al final el Inmaculado Corazón de María triunfará. Verá un Pentecostés sobre la iglesia muy hermosa, no, muy hermoso. No sé si ustedes o nosotros lo viviremos, tal vez sí, tal vez no, quizá los más jóvenes, vienen tiempos muy hermosos, pero la Virgen también nos dice en Medjugorje, piensen en los valores que no terminan. La vida es breve, es efímera, es rápida. Tengan los ojos puestos en el cielo, tengan los ojos puestos realmente en los valores eternos. No es que no vamos a tener los pies en el suelo, pero la cabeza la vamos a tener en el cielo. Y vamos a hacer las cosas de aquí abajo con una perspectiva de trascendencia. Bien, les agradezco muchísimo su atención. Les bendigo realmente en el nombre de las tres divinas personas. Anhelo con todo mi corazón que sean felices, que estén llenos de gozo. Vivamos las bienaventuranzas. Ahí el Señor dice, dichosos, dichosos los pobres de espíritu, los misericordiosos, los limpios de corazón, porque verán a Dios. Los perseguidos por la justicia, ¿verdad? Dichosos, felices, que igual. La Virgen dijo, bienaventurada, dichosa me llamarán todas las generaciones. Nos creó Dios para ser felices. Usted puede tomar un cambio también de actitud. En lugar de poner en el primer lugar sus problemas, sus pecados, sus situaciones difíciles, ponga en primer lugar a Jesús, la voluntad amorosa del Padre. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Colóquese en el corazón maternal de la Virgen María y va a caminar en paz, en gozo, fruto del Espíritu Santo, en amor, en bondad, en longanimidad, en modestia, en continencia. Va a echar para adelante. Qué hermoso. Se lo deseo con todo mi corazón. Le agradezco también su oración por mi persona, por todos los sacerdotes. También les agradezco por el Florida Center for Peace, que desde hace 2 años ininterrumpidamente pues está llevando estos mensajes. También colaboren aparte con la oración, con su granito de arena, siendo generosos, para que también este centro, que es totalmente sin fines de lucro, que anda a veces con las uñas, con las manos, haciendo su obra y su labor ininterrumpidamente, tenga también los medios como para poder seguir adelante. Les bendigo en el nombre de las tres divinas personas. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz fin de semana, feliz mes de mayo, feliz año, feliz vida, feliz eternidad, porque le pertenecemos a Dios y estamos caminando en